Sagitario, bienvenido a mi canal Dani Astral Tarot. Espero te encuentres muy bien. Este mensajito es para ver qué necesitas saber de aquí a que se acabe el año. ¿Cuál es ese mensaje importante para ti? ¿Qué necesitas saber? Este mensaje es para los que tengan Sagitario en su sol, su luna, su ascendente o su Venus. Déjame saber en los comentarios si este mensaje resuena contigo. Si no resuena contigo, déjalo ir. Escucha mis otros mensajes, tus otros mensajes de Sagitario, escucha tus otros signos, tu ascendente o tu luna. Vamos a ver, Sagitario, qué viene para ti, qué necesitas saber, Sagitario. Mensaje para Sagitario. 5 de copas. Caballero de copas. El diablo. Creo que el diablo no le había salido a nadie todavía. As de copas. Wow. Copas y copas. 5 de bastos. Rey de bastos. Los enamorados. ¡Wow! ¡Qué linda energía! 4 de copas. El mago. Uno más. Y el carro. ¡Wow! ¡Qué lindo! Paje de copas en tu energía central. Definitivamente tu mensaje es de amor. Hay otros signos que sus mensajes han sido como más laborales o algo laboral y algo de amor. Tu mensaje es grita que es de amor hasta lo lejos. Vienes de una tristeza amorosa. Vienes de una ruptura, vienes de alguien que te dejó súper acabado, te dejó triste, te dejó mal, alguien que te hizo muchísimo daño, alguien a quien le entregaste muchísimo amor. Si tú ves acá se desborda ese amor que tú le dabas en la copa y luego el amor se riega y se va por ese hoyo. O sea, es como le diste tanto amor a esa persona y te pagó tan mal. Esa persona que te hizo ese mal era una persona relativamente joven, en sus 30, 35, a ver, te digo, signos que puedas tener que resuenen conmigo en este momento. Pudo haber sido un Libra, pudo haber sido un Capricornio, un Leo, un Aries. Pero esa persona llegó a tu vida y te deslumbró, como cuando está el caballero al derecho. Te llevaba flores, te llevaba rosas, te cantaba, te decía, si fue una mujer, es una mujer súper romántica, súper seductora, súper encantadora. Y tú estabas en las nubes, anhelándolo, viéndola como la esposa de tu padre, el padre de tus hijos, o sea, una cosa que voló. Y de la nada el man se convirtió en esto, o la muchacha, en una persona odiosa, en una persona malvada. Si tú ves acá, es alguien que manipula, alguien que controla, tal vez se volvió en una relación muy tóxica, seguramente fue una persona muy narcisista contigo, te hizo muchísimo daño y te controló psicológicamente durísimo, durísimo. Y sufriste por muchos meses, o sea, lloraste, tuviste arrepentimientos, tuviste tristezas y estás todavía en esa energía. ¿Qué es lo que viene para ti? Viene un corazón que va a sanar. Viene una copa que se va a llenar de amor, que va a saltar de alegría y felicidad. Viene una persona que va a salir del daño que le hicieron, que luchó y peleó y se esforzó para que no sufriera más, para no lidiar más con esta persona. Seguramente te tocó bloquearla, te tocó hacer contacto cero. Seguramente fue muy duro el proceso de poder alejarte de esta persona. Pero ¿qué viene para ti? Un rey de bastos y unos enamorados. O sea, lo que viene para ti es un amor intenso, un amor lindo, un amor puro, un amor real, una persona hermosa. Puede ser un Libra, puede ser un Aries, puede ser un Leo. Es una persona mayor. Esta es una energía mayor a la que te encontraste antes. Ya es una persona más sabia, más empoderada, una persona que tiene estabilidad económica, una persona entre sus 35, 37, mayor. Y mayor tiene un crecimiento también intelectual. Es una persona muy sabia y muy pasional. O sea, va a ser una relación que tenga amor, pasión, mucho fuego,
mucho deseo. Cuando tú conozcas a esta persona y la veas, tú vas a sentir mucha energía así de quiero ir con esta persona, quiero estar con esa persona, me atrae, me deslumbra. Va a ser una persona hermosa. ¿Qué va a ocurrir? Que esa persona de tu pasado va a intentar volver. Que esa persona que te hizo daño va a volver y te va a dejar así como está la chica. Confundida, estresada, fastidiada o fastidiado, diciendo como ¿por qué? Porque vuelves ahorita y si tú miras tu energía centrales, porque vuelves ahorita haciéndote el niño inocente, el niño puro y el niño tierno o la niña tierna de inocentes sentimientos si realmente estás así, si realmente solamente me quieres manipular, si realmente solo quieres estar conmigo porque no me quieres ver con nadie más. Es un mensaje bien claro, es como va a ver que apenas te aparezca alguien en la vida y que sea un hombre así, seductor, arrollador, espectacular, una energía así, va a decir no. No, no quiero que estés con nadie, no quiero que te quedes con esa persona y va a volver. Va a volver de una forma manipuladora, pero disimulado, o sea, ya no va a ser esa energía del diablo, así súper manipulador de frente, no, va a darte como lástima, esta energía es de, ay, pobrecito yo sufro, yo estoy sin trabajo, yo estoy sin dinero, nadie me quiere y todos me odian, una cosa así, y sabe que tu energía es muy de ayudar, de yo te colaboro, de yo qué hago por ti, porque tú te desviviste por esa persona hasta donde no más. Haz de cuenta que si necesitaba plata, le prestaste plata, que si necesitaba emprender un negocio, tú fuiste y le pusiste el capital para que emprendiera, que si estaba deprimido, tú ibas y lo sacabas de su depresión, mucho que no hiciste. Y él sabe que tú eres así y abusa de que tú eres así. Entonces va a tratar de poner tu mundo al revés. El mago es la carta de la persona que puede mover el fuego, el aire, la tierra, el viento, todos los cuatro elementos. Y tú tienes esa fuerza, tú tienes esa energía, pero te va a decir como, ¿sabes qué? No, no, no tienes fuerza, no tienes nada sin mí, no eres nadie sin mí, no lo vas a lograr. ¿Qué te quieren dar de consejo aquí? Ya sabiendo que eso te va a pasar, no te dejes caer, no te dejes confundir, no te dejes dar tres vueltas porque tú realmente querías a esa persona mucho y tú sí veías un futuro y tú sí querías que volviera contigo y es como, ay, la anhelo tanto. No, no te dejes envolver así porque una persona que quiera estar contigo, que realmente sea feliz, no te deja así, no se va de la nada, no desperdicia el amor que le diste y luego vuelve por puro chantaje. Trata de que tú salgas de esas redes que le ves al diablo, de esa manipulación, de esas cuerditas que esa persona tiene sobre ti. Es de esas personas que saben qué decirte y qué hacerte para darle justo a la herida. Es como que sabe que, le gusta atender a la gente, le gusta ayudarle, voy a ser la víctima. Le gusta, no sé, sentirse importante, sentirse especial, entonces voy a hacerle que se sienta así. Sabe por qué lado darte, como decimos en Colombia, sabe por dónde manipularte. Entonces no permitas que eso pase y deja que llegue ese carro. Así como va el muchacho en el carro, que avances y que vayas a toda a buscar ese amor. Mira que las cartas, los colores son muy parecidos. No permitas que un amor del pasado que fue muy tortuoso para ti, que te hizo muchísimo daño, dañe tu futuro. No permitas que esa persona llegue a impedirte tu felicidad y a envolverte por más tiempo, porque seguramente fue una relación larga en la que duraron bastantes años. Entonces no permitas que venga y te haga estar estancada o estancado otros 3 años, otros 2 años, y que a la final no haya un futuro y tú luego a futuro vas a sentir, perdí el tiempo, perdí 2 años más de mi vida con esa persona y que te arrepientas de dejar ir a este hombre o a esta energía masculina y que en tu futuro digas, ay, que hubiera sido sí, que hubiera sido si le hubiera dado la oportunidad, que hubiera pasado sí. No permitas que te pase eso y mucho menos por alguien que realmente no te quiere, que no quiere estar contigo de corazón. Y mira, este es tu corazón, estos son tus sentimientos, tú tienes unos sentimientos muy puros, muy nobles, muy inocentes, muy de cómo no se consiguen ahora, muy de yo quiero amar, quiero que me amen, quiero que las cosas se den. Es de esos romances que tú anhelas todavía, eres de esas personas que
anhelan así como, no sé si alcanzas a ver acá las carticas de amor, anhelan las flores, el príncipe azul que llega en su caballo. Tienes todavía esas ilusiones, tienes todavía la idea de que de pronto esos amores puros del pasado, esos amores inocentes que uno ve en las películas existan y quieres que eso llegue. La cosa es que estás buscándolo con quien no es. Estás anhelando que esa persona que tiene una energía del diablo, que tiene una energía pesada y fea, venga a llenar unas expectativas gigantes que tú tienes de pareja, unas expectativas gigantes que tú tienes de amor, y esa persona te está amando en la medida tóxica y narcisista que puede. Entonces, no le exijas demasiado, no le pidas peras al olmo, diría mi abuelita, a algo que no se va a dar. A veces querer cambiar a alguien y que sea como uno quiere que es, significa que uno no lo ama realmente, que uno quiere cambiar a esa persona a lo que uno espera y uno no está amando a esa persona como realmente es. Entonces, pues date la oportunidad de que llegue alguien nuevo, de abrazar a ese amor intenso que llegue y te deseo lo mejor, Sagitario. Adiós.